Eh, Yo, sí, Carlos, metele, ¿no? bueno, perdón. No, yo creo que no tuve problema. Lo hice andar al entorno ahí en Ubuntu sin problema, siguiendo las instrucciones. Genial, buenísimo. Perfecto. Así que ya por lo menos hay uno que lo tiene configurado y andando. Eso me alegra. Martín, ¿querías comentar algo? No sé si... No, no, lo mismo que Carlos, que lo había hecho andar y habíamos tenido en introducción de Internet de las Cosas una práctica con eso, así que unos cuantos creo que ya lo deben tener igual también. Ok, bueno, me sorprende y qué buena noticia, porque en general sabía que trabajaban con una máquina virtual preinstalada y bueno, después había muchas personas que llegaban sin haber intentado compilar nada al cuarto bimestre, así que es bueno si en este caso ya lo han probado y lo tienen andando. Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy entonces. La clase pasada habíamos terminado, bueno, habíamos visto Bluetooth Classic y habíamos, después, en el segundo bloque, vimos algunas funciones del sistema operativo, de tareitas en FreeRTOS. Así que la idea en la clase de hoy es terminar de ver la parte de Bluetooth Low Energy, ver un caso particular o una aplicación particular de Bluetooth, que serían los beacons o balizas, como queramos llamarle. Y por último, si llegamos a tiempo, la idea es, aunque sea, compilar dos ejemplitos de Bluetooth. Lo más probable es que compilemos uno de Bluetooth Low Energy y no el de Classic, depende de cómo estemos de tiempo. Creo que va a estar bien. Como para que lo vean en ejecución, sin entrar en mucho detalle en el código, para que vean qué es lo que hace y para mostrarles que también tienen algunas ideas o material o código para tomar para sus futuras implementaciones de todo eso. Bueno, entonces vamos al grano y arranquemos con Bluetooth. Como habíamos dicho la vez pasada, que hicimos la introducción a las redes de área personal inalámbricas, el stack de Bluetooth básicamente no es que se divide en dos, sino que son dos stacks distintos. A partir de la versión 4.0 nace Bluetooth Low Energy. Bueno, y eso es lo que vamos a arrancar a ver hoy. Ahí pongo el punterito. Bueno, a ver. Algunas cuestiones yo ya las fui anticipando, pero nada, voy a tratar de repetir lo menos posible, ¿sí? Así que este stack de Bluetooth se presentó en el año 2010 en SIG Bluetooth, ¿sí? Dentro del Core Bluetooth, y es una especificación básicamente diseñada para establecer comunicaciones en súper bajo consumo y en general de corta duración y con ancho de banda reducido. Así que en definitiva, el stack de Bluetooth Low Energy es complementario, podríamos decir, y absolutamente diferente a lo que es el Bluetooth original, que a partir de este momento se pasa a llamar Bluetooth Classic, ¿sí? Los dispositivos que soportan el Bluetooth Classic original y a su vez también tienen el stack de Bluetooth Low Energy, son los dispositivos que se denominan Bluetooth Smart. ¿Sí? Ahí yo les había comentado que surgieron ahí los distintos nombres a partir de este cambio. Anteriormente, bueno, Bluetooth se jactaba de su compatibilidad descendente, ¿sí? O retrocompatibilidad, si quieren llamarla así, eh, por lo cual todas sus versiones anteriores eran compatibles con lo que era Bluetooth Classic, pero bueno, a partir de acá se abren los dos stacks y bueno, se empiezan a aparecer estas divisiones. Así que
El protocolo tuvo grandísima aceptación y bueno, distintas empresas lo fueron adoptando. Inicialmente creo que Nokia inició a trabajar con esto o fue una de las primeras empresas que lo tomó en serio y se expandió rápidamente por las posibilidades que fue brindando en cuanto a los casos de uso que podrían cubrirse de ahí en más con Bluetooth, ¿sí? Bien, bueno, a ver, características principales, acá hay algunas cuestiones muy similares, ¿sí? El rango la banda del espectro radioeléctrico es aproximadamente la misma que en Bluetooth Classic. Lo que sí cambia es la división de canales. No sé si recuerdan, yo en el otro caso les había mencionado que hablábamos de 79 canales. Acá tenemos 40 canales, entre comillas, como está justo en la diapositiva, un poco más anchos. O sea, antes teníamos 1 mega de ancho banda en cada canal y ahora tenemos canales de 2 MHz de ancho de banda. ¿Sí? Así que ese es uno de los cambios en lo que es la capa física. Los rangos de distancia siguen siendo aproximadamente los mismos. Eso va a depender exclusivamente de lo que es las configuraciones de las clases que habíamos visto. Habíamos visto como clases oficiales la clase 1, 2 y 3 y después la clase 4 y 5 en potencias de transmisión muy chiquititas, ¿sí? Y después el resto es muy similar. Lo que es seguridad es opcional, o sea, lo define el desarrollador, o sea, no hay una exigencia para utilizar un tipo de seguridad específica, más allá de la encriptación de 128 bits que usa Bluetooth. Después tenemos otras características de seguridad que podemos activar, utilizar o no utilizar. Bueno, acá también habla de retrocompatibilidad hacia la versión 4.0. De ahí para atrás no existía Bluetooth Low Energy, así que cuando hablamos eh, de Bluetooth Low Energy tenemos únicamente compatibilidad hasta 4.0, ¿sí? Si tienen solamente Bluetooth Low Energy, recuerdo que hablábamos de dispositivos tipo Smart Device. Bueno, diferencias así como grandes rasgos. Esto fue cambiando un poco, fue mutando, como vimos la clase pasada, un poco de acuerdo a las versiones y a las nuevas incorporaciones que van haciendo, ¿sí? Así que esta es como una diferenciación clásica, ¿sí? Que compara las dos tecnologías casi en su momento de inicio. Hoy estas diferencias podrían ser algo más acotadas, ¿sí? Lo digo principalmente por los primeros cuadros. En Bluetooth Classic habla de que está apuntado a aplicaciones de streaming, transferencia de archivos, auriculares, dispositivos manos libres, etc. Sí, es cierto, o sea, siempre Bluetooth Classic se pensó para ese tipo de aplicaciones y Bluetooth Low Energy se pensaba generalmente para envíos de datos de sensores, control remoto, control de aplicaciones, transferencia de datos pequeñitos en cortos tiempos y con muy bajo consumo. Bueno, recuerden que después aparecieron versiones con una de las denominadas, por ejemplo, LE Audio, que incluso permite hacer streaming de manera múltiple a distintos dispositivos y otras cuestiones. Así que todo esto fue variando un montón y hoy en día con los dispositivos con las versiones que existen o que están disponibles, se pueden realizar se pueden cubrir muchos casos de uso que cuando inició Bluetooth Low Energy no se podían llevar a cabo, no se podían realizar, ¿sí? Pero nada, así que esto es una comparación en sus momentos iniciales y como para lo que fue concebida cada una de las dos tecnologías. La cuestión es que Bluetooth Low Energy sigue presentando avances súper significativos.
Bueno, mismo en segunda ocasión, no optimizado para bajo consumo, esto continúa resultando cierto, y Bluetooth Low Energy, por supuesto, nace optimizado para bajo consumo y tiene distintas estrategias para lograr eso. Y acá en Classic operábamos en 79 canales de 1 mega de ancho de banda, ahora operamos en 40 canales de 2 mega, es una diferencia en la capa física. Y acá, por ejemplo, tenemos una diferencia en la última que podría verse más como una diferencia estratégica con la que también se logra reducir el consumo. O sea, es solo un ejemplo para mostrar que hay muchísimos detalles que tal vez pasan por una optimización en estrategias o en detalles que no tienen que ver con la radio, con el hardware y demás cuestiones, o con el ancho de banda, sino en cómo se llevan a cabo algunas gestiones del mismo protocolo, ¿sí? En el caso de Bluetooth Classic, el proceso de descubrimiento, que un poquito estuvimos hablando del descubrimiento de los dispositivos y demás, ahora vamos a ver algunas cositas más detalladas por ahí en Bluetooth Low Energy, pero para dar un ejemplo cortito, o sea, cuando un dispositivo quiere darse a conocer, está emitiendo paquetes publicitarios, lo que le llaman advertising por la traducción o porque, bueno, nativamente surgió así en el protocolo. Esto se hace de distinta manera en estos dos protocolos, en estas dos versiones. Este proceso acá puede ocurrir dentro de 32 canales y en este caso ocurre únicamente en 3 canales. Claramente, si yo tengo que buscar dispositivos solo en 3 canales, en general los encuentro mucho más rápido. No tengo que escanear 32, tengo que escanear solo 3. Bueno, esto mejora algunas condiciones o ciertas aplicaciones que pueden desarrollarse a través de esos paquetes publicitarios. Y así como estas cuestiones hay miles. De hecho, este es uno de los puntos que en una de las versiones yo les dije que a modo marketinero hablan de un 500% de incremento de la velocidad en los paquetes publicitarios. Bueno, es también un poco por cambios de estrategia y cómo se miden las cosas. Bueno, acá tenemos una comparación de estos distintos dispositivos que surgen a partir de la versión 4.0, ¿sí? Básicamente, lo que vemos en esta diapositiva serían los 3 distintos stacks o pilas de los dispositivos Bluetooth que podrían existir a partir de ahora, ¿sí? En definitiva, la capa de radio es absolutamente la misma. El controlador de banda base o de acceso al medio es prácticamente idéntico. Después tenemos el Link Manager Protocol, que está acá como, bueno, que era lo que habíamos visto como gestión de enlace, ¿sí? O gestor de enlaces en el gráfico anterior que teníamos del stack, ¿sí? Que controla, que gestiona enlaces seguros y demás. Y después tenemos por arriba, bueno, en todos los casos, esta capa, ¿sí? Del controlador lógico de adaptación de protocolos, que dijimos que lo que hacía era básicamente administrar paquetes de datos, ¿sí? Fragmentarlos, reensamblarlos y de esa manera multiplexar el ancho de banda que tenemos disponible en los distintos protocolos o servicios que se van a apoyar arriba, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, este era el primer stack, es el Bluetooth Classic. El último stack tenemos lo que era Bluetooth Smart y acá Smart Ready, que es la versión más completa que incluye los dos stacks básicamente, ¿sí? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo en Bluetooth Low Energy? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, estos casilleritos y estos servicios o protocolos
que van a trabajar de manera algo diferente. En Bluetooth Low Energy se definen directamente, llegamos a un nivel de definición de dispositivos, o sea, SIG Bluetooth directamente gestiona dispositivos finales, ¿sí? Como hay como un catálogo de dispositivos con características. Esto puede ser, no sé, cómo funciona una máquina de gimnasio, de fitness, cómo funciona un sensor de ritmo cardíaco, cómo funcionan así distintos tipos cómo funcionan manos libres, un control remoto, bueno, infinidad de dispositivos que después, si tenemos tiempo, entramos un poquito a la página y chusmeamos un poco de qué trata. Y esto tiene que ver con con todos esos, digamos, son los protocolos que permiten todo ese nivel de definiciones con distintas herramientas que vamos a ir viendo y agregando, que pueden ser los atributos o características en lo que es Bluetooth Low Energy, ¿sí? Este perfil o protocolo, por ejemplo, AWT, ¿sí? Es el protocolo que define cómo los dispositivos Bluetooth Low Energy intercambian datos organizados como atributos. Vamos a ver qué son exactamente los atributos. Cada atributo, en definitiva, va a tener un identificador y, bueno, va a formar parte de un perfil. Un perfil que está definido acá en el perfil genérico de atributos, ¿sí? Este perfil genérico de atributos lo que hace es definir la estructura de servicios y características y de cómo se accede a ellos. Así que se va armando todo como un pequeño rompecabezas que va a terminar en la creación de un dispositivo final, de alguna manera. Bueno, estos protocolos de acá abajo no los voy a mencionar porque ya los vimos. El SMP es un perfil de gestión de seguridad, más que nada, y este es el perfil genérico de acceso, el perfil de acceso genérico, que ahora lo vamos a ver en un poquito más de detalle, vamos a ver qué es lo que hace en cada caso, ¿sí? Bueno, en cuanto a dispositivos o casos de uso, se abrieron de manera notable. Insisto, estas son diapositivas que representan un poco las posibilidades que trae Bluetooth Low Energy al momento de su nacimiento o para lo cual fue pensado, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a ver dispositivos un poco encasillados en algunas categorías con Bluetooth Classic o Bluetooth Low Energy, dependiendo cuál sea su tipo de aplicación. Así que en estos casos tenemos dispositivos con ambos stacks, ¿sí? En lo que puede ser computadora, no sé, televisores, celulares. Después, los perfiles, digamos, el stack Low Energy apuntaba más que nada a este tipo de cosas, a periféricos, controles remotos, algún tipo de sensores y demás. Y luego lo que era audio y manos libres, ¿sí? Teníamos que usar el Bluetooth Classic inicialmente, o así fue ideada toda esta cuestión. Pero bueno, todos estos dispositivos anteriormente con Bluetooth Classic no eran muy viables porque era un tipo de comunicación cuyo consumo no era demasiado favorable para implementar ese tipo de dispositivos. Cualquier consulta, duda, cosa, me frenan y hablan tranqui como siempre, ¿sí? De hecho, les pido eso así, la hacemos un poco más entretenida y no se duermen en el camino. Bueno, acá tenemos nuevamente el mismo stack que venimos viendo, ¿sí? De capa física, parte alta del stack, parte baja del stack, ¿sí? Que podríamos dividir de acá. Y bueno, son los protocolos que mencioné hace unas diapositivas, así que no lo voy a reiterar. Pero bueno, esta es la arquitectura
o el stack específicamente de Bluetooth Low Energy. Bueno, en cuanto a lo que es la capa física, había mencionado algunas cuestiones, esta es un poco reiterativa, pero simplemente agrega un grafiquito con el tema de los canales, y ese es una diapositiva específica de lo que sería la capa de radio de Bluetooth Low Energy, ¿sí? Central 2,4 GB en la banda ISM, los 2 MHz ancho banda, y bueno, los paquetes publicitarios principales van por estos canales que están pintados de azul, potencia máxima 100 mW, mínima de 0,01, que sería esta clase 5 que había mencionado. Así que nada nuevo por aquí, agrega un poquito de gráfico nada más. Bueno, acá sí tenemos algo que caracteriza un poco más a Bluetooth Low Energy, ¿sí? En lo que era Bluetooth Classic, en general establecíamos una conexión y nada, teníamos esa conexión de manera continua, conocíamos al dispositivo, veíamos qué servicios tenía disponibles, y en base a eso nos conectábamos a algún servicio, se simulaba en general un puerto serie, y sobre ese puerto serie se montaban determinados protocolos que habíamos visto como protocolos originarios o adquiridos, ¿sí? Habíamos hablado en su momento de protocolos tipo FTP, Dial-Up, y bueno, para algunos protocolos de video, de audio, de intercambio de objetos y demás, que en general todo se montaba siempre sobre un RF-COM, salvo los de audio que iban por un canal paralelo, que era el canal que tenía, que trabajaba con slots fijos en esa división o salto de frecuencia que va haciendo Bluetooth, ¿sí? Así que ahí tenía para audio un caso especial y demás. En Bluetooth Low Energy, a diferencia de eso, trabajamos con conexiones tal vez en muchos casos mucho más cortas, específicas, con algún tipo de funcionalidad, y no trabaja todo sobre una emulación de puerto serie como ocurría en el Classic, sino que hay, no quiero llamarlos protocolos, pero hay herramientas mucho más específicas que nos van a permitir trabajar de otra manera, que nuevamente son los atributos, las características, los servicios que vamos a mencionar nuevamente en un ratito. En definitiva, bueno, esto habla de la capa de enlace, ¿sí? Y bueno, es lo mismo que ocurre en los otros casos, actúa como una interfaz, abstrayendo a la interfaz, ¿sí? Del micro, gestionando el estado de la radio, la temporización y todo ese tipo de cuestiones. Estas son detalles como técnicos de cómo se logra una comunicación y demás, pero lo principal a tener en cuenta por ahí en Bluetooth Low Energy, en este caso, es esta especie de máquina de estado que vemos acá, ¿sí? En la cual tenemos acá varios estados, que no son muchos, pero en definitiva, cuando un dispositivo se anuncia o está en el modo publicitario o de advertising, que sería aquí, permite que otros dispositivos que están escaneando lo encuentren, ¿sí? Y que posiblemente quieran o puedan conectarse a él, ¿sí? Esto va a depender de qué tipo de dispositivo sea, algunos permiten conexión, otros no, etcétera, etcétera. Pero ahí van cambiando por estos estados, o sea, de standby puede pasar a advertising, un dispositivo periférico, por ejemplo. Si fuese un dispositivo central, va a estar escaneando, y después de ahí pasan a inicializar bueno, uno a escanear, el otro a emitir paquetes, y eso termina en un estado de conexión de alguna manera, si los dispositivos necesitan conectarse. Así que siempre van a estar dentro de estos estados,
Y de hecho, para transferir algunos datos, en algunos casos y aplicaciones específicas, no hace falta que ocurra una conexión. Algunos datos mínimos, hay dispositivos que pueden transmitir en este mismo estado, ¿sí? Después lo vamos a mencionar. Esto, digamos que no tiene ningún tipo de seguridad, o sea, son datos que podría recibir y leer y obtener cualquiera, así que eso va a depender muy bien de cómo se use. Pero después vemos qué casos particulares podrían utilizar eso incluso sin absolutamente ningún tipo de seguridad. Y hay muchos de esos casos. A ver, esto a veces se hace porque todo lo que es el proceso de conexión a veces se torna algo más complejo que tan solo estar escuchando. Así que por eso también es una herramienta válida para algunos casos. Bueno, esto redonda un poquito, ocurre lo mismo, habla de dos bloques que ya vimos, así que no lo voy a repetir, en este caso lo salteo. Acá hay un detallecito de lo que son las direcciones de Bluetooth Low Energy, ¿sí? Vamos a tener una MAC y después vamos a obtener una dirección o Bluetooth, que acá está como detallada o denominada Bluetooth Device Address, que tiene un formato específico, ¿sí? Acá también vamos a tener distintos tipos de direcciones, que ahora lo vamos a mencionar simplemente. Nada, los bloquecitos es lo mismo, forman una dirección que se termina formando con 48 bits, es una dirección única asignada a un dispositivo de manera permanente, digamos, por el fabricante, ¿sí? Similar, o es lo que, lo que conocemos en redes como la dirección MAC, ¿sí? O la dirección física. Los 24 bits superiores son, digamos, tenemos acá detallado lo que es cada bloquecito, no vamos a ahondar mucho en esto, no es demasiado interesante, ¿sí? Pero los asigna el fabricante, los asigna la organización, los asigna la IEEE, como ocurre con las placas de red, y los últimos 24 bits son únicos para cada dispositivo dentro del espacio del propio fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, para tener una dirección física, el fabricante tiene que pagar un fee, ¿sí? O una tarifa, un costo por esa asignación. Así que con este tipo de direcciones, el dispositivo adquiere una identificación única, irrepetible, y de esa manera puede ser identificado en cualquier momento de manera unívoca, ¿sí? Ahora, tenemos una particularidad acá con Bluetooth que nos permite utilizar distintos tipos de direcciones, ¿sí? Esto hoy por hoy no les puede resultar muy llamativo, simplemente lo quiero mencionar porque es un detalle no menor a la hora de usar Bluetooth, ¿sí? O sea, claramente nosotros vamos a manejar el hardware y podríamos incrustar cualquier dirección, cambiarle una dirección MAC o hacer casi lo que nos plazca, ¿sí? Después, acá lo que vemos un poco es lo que deberíamos hacer. Esto también va a depender del tipo de dispositivo que compremos, ¿sí? En general, muchos de los dispositivos que compramos tienen una dirección física que podríamos utilizar. Ahora, tenemos una dirección pública, ¿sí? Que es una dirección fija global que debe registrarse en la IEEE, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, sigue las mismas pautas que las direcciones MAC y termina siendo un identificador único de 48 bits, ¿sí? Esa dirección, obviamente, si está asignada por la IEEE y es única para un dispositivo, no cambia nunca, ese dispositivo Bluetooth siempre va a disponer de esa dirección y como habíamos dicho, hay una tarifa o un pago asociado para esa reserva de dirección, ¿sí?
Después, afortunadamente, tenemos las otras, que son las direcciones aleatorias, ¿sí? Y que realmente son muy populares y muchas veces está perfecto utilizarlas, ¿sí? En definitiva, son más populares porque no requieren registro en la IEEE, ¿sí? Así que una dirección aleatoria es básicamente un identificador que se programa en el dispositivo, incluso se puede generar en tiempo de ejecución, y bueno, al tratarse de 48 bits, ¿sí? Es muy difícil que se dé el caso en el que en un mismo entorno se repita una dirección, ¿sí? Así que al que le ocurre eso, obviamente le va a dar un error y el dispositivo se va a reiniciar o va a haber alguna herramienta para paliar eso, pero no creo que justo le peguemos dentro de 48 bits a un mismo número aleatorio. Así que ahí tenemos las direcciones del tipo random, que podrían estar programadas en el dispositivo o podrían cambiar cada vez que se inicia, ¿sí? De eso depende un poco de cómo se asignan, ¿sí? Lo que es la dirección aleatoria estática es generada aleatoriamente una vez y no cambia mientras el dispositivo esté encendido, ¿sí? Pero puede cambiar, por ejemplo, si el dispositivo es reiniciado. Después tenemos las direcciones aleatorias privadas, que esas, bueno, pueden cambiar periódicamente para mejorar la seguridad de los dispositivos. Después existen resolubles o no resolubles, que eso va a, digamos, a definir qué es lo que pueden hacer los otros dispositivos con esas direcciones, a qué pueden acceder y demás. Hay distintos dispositivos, como había mencionado antes, que no les interesa permitir una conexión. Así que podrían ni siquiera informar su dirección de capa física y demás. Hay muchos detalles para ver en esto. Pero lo básico con lo que me quisiera quedar en este punto es con estas dos direcciones, las públicas y las aleatorias, y si quieren como mucho las estáticas o no estáticas, pero no más de ahí. O sea, direcciones públicas son direcciones físicas asignadas por la IEEE que pagan una tarifa o fee. Y las random son direcciones aleatorias, ¿sí? Que no requieren pago de nada. Bueno, con todo esto también tiene que ver qué tipos de dispositivos usamos al desarrollar un producto, pero nada, lo charlamos luego en tal caso. Hasta acá más o menos se llevan una idea para que sean estas distintas direcciones, al menos los dos grupos, básicamente es pagar o no pagar, ¿sí? Después, en lo que es Bluetooth, no, la verdad que en muchos casos no necesitamos tener una dirección pública conocida. En mayoría de casos, de hecho, no nos interesa eso. En algunos puede ser, pero en mayoría de casos no nos interesa siquiera. Bueno, sí, Martín. Sí, me pregunto por el tema ese de las direcciones. Yo había entendido que el identificador este, que debe ser medio único, que genera la IEEE por cada dispositivo, o sea, está en el controlador, ¿no? ¿No? ¿Por qué decís, es así o no? Si vos decís si está grabado en el chip, Claro, te preguntaba sí, eso, porque decía, sí, debería, pero hay herramientas y casos en los que vos podrías copiar una dirección física. De hecho, no sé si vas a eso, pero para darte una idea muy, muy simple, sí, un router de red convencional, de Ethernet, sí, te permite clonar una Mac, simplemente por cuestiones funcionales, claro. y no estás haciendo siquiera nada ilegal. Así que, nada, con eso digo, digamos, si quisieras tenés acceso a lograr modificar eso. Bien. Sí, en general no es una práctica en la que deberíamos incurrir, pero hay formas de hacerlo, digamos. Vos podés generar un dispositivo con la dirección MAC que quieras y, bueno, en redes ocurre lo mismo, ¿sí? Pero sí, viene grabada en el dispositivo.
Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos a continuar con esto. A ver, roles, deme un segundito, por favor. Aquí estoy, disculpen. Bueno, los roles que toman los dispositivos. En Bluetooth Classic, originalmente hablábamos de Master y Slave, o sea, maestro y esclavo, y acá cambió un poco esa nomenclatura. No sé si por un cambio de época más que de tecnología, pero bueno, se los menciona como dispositivos centrales y periféricos, ¿sí? No más Master y Slave en Bluetooth Low Energy. Así que siguiendo un poco la lógica que habíamos visto antes de los dispositivos que actúan a modo publicitario, consideramos que es un dispositivo periférico, lo vemos como un dispositivo periférico, y un dispositivo central es aquel que está escuchando o escaneando canales para detectar dispositivos periféricos. La cuestión acá es que en Bluetooth Low Energy, en general se da en muchos casos que tenemos dispositivos que actúan en los dos distintos roles. ¿Sí? Es el caso por ejemplo, hablar de teléfonos inteligentes, tablets o computadoras. Bueno, en general pueden actuar de las dos formas. Un teléfono, por ejemplo, lo puedo conectar a un manos libres y en ese momento va a actuar como rol central, y va a estar tomando no sé, al manos libres como un periférico, por ejemplo, y a su vez ese mismo teléfono puede actuar como periférico para conectarse a una computadora. Para dar el ejemplo que se me cruzó ahora por la cabeza, ¿sí? Así que bueno, se da esto muy frecuentemente, que ciertos dispositivos pueden actuar de las dos maneras. Los dispositivos más simples, sensores y controles remotos, cuestiones de ese tipo, en general son siempre periféricos, ¿sí? Pero bueno, hay otros en los que tenemos presente a los dos roles. Bueno, acá cuando hablamos de roles, más que dos roles, vamos a ver cuatro distintos, y son casos muy particulares. Pero los voy a mencionar porque también se da, o sea, Bluetooth Low Energy, como dijimos, es una tecnología optimizada para, para muy bajo consumo, y en este aspecto, en cuanto a los roles, para extremar aún más esta cuestión del bajo consumo, se crean algunos roles particulares. Hasta ahora habíamos hablado de periféricos y central, ¿sí? Entonces, esos dos roles, para comunicarse entre sí, necesitan los dos transmisores y receptores, o sea, transceptores, ¿sí? Porque la transmisión soportan transmisión bidireccional. Así que ahí también requiere el software o el firmware correspondiente al stack completo. Después hay algunos dispositivos muy particulares, como que son los que forman estos otros dos roles, ¿sí? Los broadcasters y los observers. Bueno, el broadcaster es un dispositivo que solo le interesa transmitir, pero no le interesa que ningún dispositivo se conecte a él, ¿sí? Entonces, en definitiva, no necesita transceptor, o sea, solo necesita un transmisor, ¿sí? Pero no bidireccional, no tiene radio, por ejemplo, solo necesita transmitir. Claramente, en ese caso la comunicación no va a ser, no va a dar nunca lugar a una comunicación bidireccional, ¿sí? Y podría eventualmente reducir claramente el hardware, porque no tiene transmisor y demás, con lo cual también puede reducir la capacidad o los recursos que necesita en cuanto a microcontrolador,
y por supuesto el firmware o la parte del stack que va a usar. Estos dispositivos podrían ser los beacons, que son un caso particular, o esas balizas que ahora voy a mencionar en algún momento. Y no sé, pueden usarse para geolocalización en interiores, búsqueda de recursos y demás en algunos casos. De todas maneras, no es algo muy frecuente de ver, ¿sí? Porque al estar la tecnología tan optimizada, a veces no es necesario llegar a este punto, ¿sí? Que a veces termina resultando algo inconveniente. Háganse la idea que si tenemos un dispositivo que actúa a modo de baliza, que transmite una señal cada determinado tiempo y con determinada intensidad, si tenemos únicamente una comunicación unidireccional, no vamos a tener posibilidad alguna de configurarlo, salvo por un cable de programación o por algún otro tipo de interfaz, pero no a través de Bluetooth. Bueno, en ese caso, muchos de los beacons y dispositivos de ese tipo tienen el transceptor y el stack completo para poder recibir configuraciones o cuestiones así, y que no necesiten de otra interfaz para ser programados, ¿sí? Lo cual baja el costo por un lado y lo incrementa por otro, porque, no sé, va a requerir que tenga, por ejemplo, un conector y una interfaz o un chip para hacer un bridge a USB, por ejemplo. Y de la otra manera no, así que, nada, en definitiva, en general, salvo casos muy, muy particulares, en los que se necesite algún extremo súper notable en cuanto a duración de batería o algo así, terminan siendo bidireccionales. Bueno, el caso de los observadores es el mismo caso, es el caso opuesto, digamos, no necesitan transmitir y se dedican a estar escuchando o escaneando todo el tiempo, ¿sí? Este es el caso, a mi criterio, menos frecuente de todos. La verdad, de hecho, yo no hice ninguna aplicación en la cual me hubiese resultado útil esto. Debe haberlas, ahora no se me ocurren, pero nada, son dispositivos que al revés están siempre escuchando y no transfieren datos. Así que en definitiva, se agregan estos roles, pero lo usual es encontrarse con un central o un periférico, ¿sí? No más que eso. El resto son casos muy, muy particulares. Bueno, en cuanto a central, periférico, multirol, esto agrega una diapositiva. Yo a veces no voy en orden o me adelanto, es lo que ocurre en este caso. Habla de dispositivos con roles compartidos y da justamente el ejemplito del celular. Yo había dado el ejemplo de un manos libres. Bueno, acá está el reloj como dispositivo periférico y es el celular actuando como central hasta este punto. Y acá está el celular actuando como periférico para conectarse a una computadora. Así que sí, es un caso muy, muy parecido al que mencioné antes. Bueno, acá empezamos a mencionar con un poquito más de detalle los distintos perfiles que rápidamente por ahí nombré antes en el gráfico del stack, ¿sí? Este perfil, el GAP, el Generic Access Profile, es básicamente de implementación obligatoria. No todos tienen que estar implementados obligatoriamente, pero en este caso sí, es lo que indica la especificación oficial de Bluetooth Low Energy, ¿sí? Y es básicamente de alguna manera lo que permite que dos o más dispositivos Bluetooth Low Energy interoperen o interactúen y se comuniquen entre sí y puedan intercambiar datos, ¿sí? Así que, en definitiva, es lo que permite que, no sé, si el dispositivo publicitario emite una conexión y un dispositivo central la descubre, es lo que permite de alguna manera que esa conexión se establezca, ¿sí? Como había dicho, en estado de advertising, un dispositivo lo que hace
es enviar todo el tiempo paquetitos al aire que contienen datos útiles, ¿sí? Para que otros dispositivos que estén escaneando puedan recibir, procesar y disparar algún tipo de interacción si lo requieren, ¿sí? Caso, en contrapartida, el estado scanning que habíamos visto antes en esa pequeña maquinita de estado, es aquel en el que un dispositivo escucha anuncios y luego de escanear y escuchar esos paquetes de advertising, podría enviar solicitudes específicas de escaneo a esos otros dispositivos periféricos, ¿sí? Así que, bueno, cuando ahí surge una diferencia de cuando un dispositivo escucha estos paquetes publicitarios de manera activa o de manera pasiva, ¿sí? Esto depende de si termina enviando solicitudes o no al dispositivo periférico. En algunos casos, simplemente con escanear y con escuchar ese paquete de advertising es suficiente. En otros casos, toman la información de esos pequeños paquetes, que pueden ser paquetes de 30 bytes, o sea, son paquetes muy, muy chiquititos, así que en caso contrario podría tomar datos, informaciones de esos paquetes y saber si el dispositivo que los emite es conectable, si se puede conectar, cuáles son los parámetros de conexión y entonces qué tipo de seguridad utiliza y todo ese tipo de cosas. O sea, todo eso se descubre a través de esos paquetitos y utilizando este perfil, ¿sí? En el envío de esos paquetitos, el dispositivo hasta puede enviar la marca del dispositivo, su nombre, todo con una cantidad súper reducida de bytes. Así que después veo si tengo alguna estructura para mostrarles de eso, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, esto es lo que nos permite hacer esta herramienta que es el perfil de acceso genérico. Bueno, hablando de estructura, acá tenemos. Esto es una estructura de ejemplo de lo que es la SDK SPIDF, ¿sí? O sea, la plataforma de desarrollo que usamos para estas plaquitas de desarrollo que ustedes tienen, para el SP32. Todavía no les comenté porque no llegamos a ver nada de programación en esa plataforma y bueno, no lo vamos a ver en esta materia, pero hay todo lo que es la SDK SPIDF, además de utilizar el sistema operativo FreeRTOS, tiene como dos grandes categorías de herramientas. O sea, todo lo que hace, lo hace digamos, se configura a través de estructuras de datos en las cuales tienen un montón de miembros y nos permiten realizar configuraciones a distintos o periféricos o servicios o módulos o APIs que nos provee la plataforma, ¿sí? Y otra categoría son los loops de eventos que nos permiten a nosotros añadir funcionalidad y demás. Pero ahora no me voy a ir por las ramas y vamos solo a ver este detallecito. Acá tenemos simplemente una de esas estructuras de datos que no es más lo que en la jerga podríamos llamarle variable o espacio de memoria o estructura de datos en las que simplemente configuramos algunas cuestiones, ¿sí? Así que acá le va, no sé, en estos miembros le dice si incluye un nombre, si incluye potencia de transmisión, distintos tipos de intervalos que hacen a lo que es la conexión Bluetooth, si incluye nombre de fabricante, en ese caso le especifica acá el largo en caracteres que va a incluir en esta otra posición, que en realidad esto es un puntero, ¿sí? A una posición de memoria en donde guarda eso. Y así distintos parámetros que nos van a permitir configurar todo lo que es Bluetooth. Esta es la estructura que nos permite configurar el paquete de advertising o el paquete publicitario en Bluetooth Low Energy. De hecho, en uno de los ejemplos que les ofrezco ahí en uno de los repositorios,
tenemos una aplicación que simula un sensor de temperatura, ¿sí? Hice que lo simule y no que necesiten el hardware para que no les dé trabajo, para que no necesiten de nada físico conectado a su planita de desarrollo. Y lo que hace ese ejemplo es enviar datos a través del paquetito este de advertising, ¿sí? Y hay, por otro lado está el código o el repositorio de la contraparte, que actúa a modo de hub o de concentrador y puede recibir datos de varios sensores, ¿sí? Sin llegar a lograr una conexión. Lo hace utilizando estos paquetitos de advertising. De hecho, en una de las versiones posteriores, una de las últimas versiones, permite utilizar una extensión de estos paquetes para poder enviar una cantidad de información mayor, pero no nos vayamos del tema. En definitiva, esto es lo que da a conocer o lo que nos hace saber que tenemos un dispositivo dando vuelta y nos ofrece acá alguna información básica para que podamos hacer algo con ella, ¿sí? Si tienen cualquier teléfono, sea Android o iOS, pueden buscar, no sé, por ejemplo, en el Play Store no me acuerdo cómo se llaman los dos marketplace de los dos distintos teléfonos, pero pueden buscar, por ejemplo, Bluetooth Scanner y les va a permitir instalarlo en el teléfono y escanear y ver cuántos dispositivos Bluetooth tienen alrededor de suyos y de los vecinos, y van a ver que les aparecen unas decenas por ahí de dispositivos Bluetooth que ni están teniendo en cuenta y el escáner se los detecta. Si alguno quiere chusmear o experimentar, son aplicaciones que son sin costo y les permite interactuar o meterse en desarrollos que son herramientas útiles a la hora de desarrollar algo de esto o de hacer pruebas. Bueno, esto es lo que es una estructura simplemente a modo de ejemplo. Bien, otro bloquecito que habíamos visto en el stack, ese nuevo que correspondía a Bluetooth Low Energy, es este perfil genérico de atributos, ¿sí? Es otra de las partes más importantes en lo que respecta a Bluetooth Low Energy, ¿sí? Así que lo que termina permitiendo este perfil es el envío de pequeños paquetitos de datos denominados atributos, sí, ya a través de un vínculo Bluetooth Low Energy, ¿sí? Obviamente están orientados a bajo consumo y terminan definiendo los distintos tipos de características y servicios que nos brinda cada uno de los dispositivos, ¿sí? Así que, en definitiva, repitiendo un poco, y redondeando, representa una especificación que permite enviar pequeños fragmentos de datos a través de esa conexión Bluetooth. Así que todos los perfiles de aplicaciones de bajo consumo se basan en estos perfiles. Así que este perfil tiene algunos componentes que podríamos decir que son clave, ¿sí? Vamos a tener un servidor en este perfil vamos a tener un dispositivo que actúe a modo de servidor, ¿sí? Que es el dispositivo que contiene los datos o atributos a los que otros dispositivos pueden acceder, ¿sí? Un ejemplo así para salir de la abstracción absoluta: si tenemos un sensor de ritmo cardíaco, bueno, va a haber un atributo que claramente sea el ritmo cardíaco, porque tiene unas cuantas otras cositas que podría ser un sensor de ritmo cardíaco, pero algo básico que sería mandatorio sería que nos envíe el ritmo cardíaco actual, ¿sí? Así que ese dispositivo va a tener un servidor que actúa a través de este perfil genérico de atributos y nos va a decir qué es lo que ofrece, ¿sí? Ese servidor podría ser tomado por un
por un reloj inteligente, por un celular y demás, y va a saber de esa manera qué datos o qué pequeños fragmentos de datos o qué unidades básicas de datos nos va a poder ofrecer ese dispositivo. ¿Sí? Así que ahí vamos a ver que se van a agrupar y anidar cierto tipo de características. Después esto lo que va a hacer también es definir qué se puede hacer con esos atributos, ¿sí? Dentro de los servicios que nos brinda un dispositivo, no sé, un sensor de ritmo cardíaco puede agrupar distintas características, o sea, no se puede, además del ritmo cardíaco, puede tener, no sé, la ubicación del sensor, o sea, si es un sensor de muñeca, de pecho, o qué tipo de sensor es, por dar una idea, no sé qué característica tiene, hay que verlo en la especificación, ¿no? Y después podemos entrar a verlo. Entonces, en definitiva, vamos a tener, este perfil nos va a permitir terminar teniendo definido servicios y características, ¿sí? El servicio, como había dicho antes, es un grupo de características relacionados que define una funcionalidad específica. Un grupo de características es una unidad de datos dentro de un servicio. Ahora lo vamos a ver en un grafiquito que tengo seguro en las próximas diapositivas. Y vamos a ver cómo se anida todo eso de manera un poco más gráfica y simple. Y después va a tener ciertos descriptores o configuraciones que van a definir cómo actúa cada uno de esos atributos. Ejemplo, si se pueden leer, si se pueden escribir, si pueden actuar como notificaciones o como indicaciones. Una notificación, por ejemplo, es cuando el servidor envía automáticamente una actualización de una característica del cliente sin que el cliente le haya enviado una petición, ¿sí? Una indicación, por ejemplo, es algo similar, pero después el servidor pide una confirmación para asegurarse de que el cliente lo recibió. Son distintas cuestiones que nos permite llevar a cabo esto. Bueno, acá lo vemos un poco más gráficamente para que no sea chino. Así que vamos a tener una especie de estructura jerárquica en el cual vamos a tener definido, bueno, el perfil a través de los servicios que nos ofrece y cada servicio nos va a ofrecer distintas características. Algo que no mencioné, por supuesto, también va a haber un casillerito en donde quepa el valor de esa característica, ¿sí? Y va a tener siempre asociado esas propiedades y descriptor que van a terminar de describir cómo se comporta cada característica. Y de esa manera se termina definiendo cómo se comporta un servicio y finalmente cómo se define el perfil global de ese dispositivo. Un dispositivo puede incluir a más de un servicio. Así que después vamos a ver algunos casos en particular. Pueden tener, no sé, en un sensor de ritmo cardíaco, que era el ejemplo que venía dando, todo lo relacionado a las características relativas a lo que es el sensor de ritmo cardíaco, y por otra parte pueden tener un servicio simple que sea el de medición de batería de ese dispositivo, ¿sí? Así que ahí tendrían disponibles distintos servicios. También puede haber servicios customizados y demás. Pero todo esto de los servicios y las características está clasificado en SIG Bluetooth muy minuciosamente, ¿sí? Todos los dispositivos están como listados. Y esto en parte nos garantiza o nos brinda herramientas para desarrollar dispositivos compatibles, ¿sí? En general, un sensor de ritmo cardíaco, yo puedo leerlo desde cualquier marca de dispositivo, o sea, no usan perfiles customizados o propietarios. Si hay un perfil definido para un dispositivo, se lo usa.
Si lo que quiero hacer realmente no existe y tengo que transmitir un chino a través de un servicio o una característica específica, lo puedo generar. Pero en general tenemos todas las definiciones para distintos tipos de productos. Bueno, acá tengo algunos ejemplitos, ¿sí? Extraídos de SIG Bluetooth. Y acá tienen los links que podríamos acceder a algunos de ellos, así les muestro un poquito más. Pero bueno, acá tienen especificaciones de algunos dispositivos. Y acá tengo el famoso sensor de ritmo cardíaco con el que los vengo torturando. Después algunos, no sé, servicios de dispositivos termómetros, eh, dispositivos de salud, dispositivos de manos libres. Bueno, ustedes pueden abrir esto y en definitiva tienen unos PDFs de unos cuantos cientos de hojas para cada dispositivo, en donde van a ver cómo se comporta cada uno de esos dispositivos. Ahora voy a ver si puedo abrir alguno para mostrarles algunas características y cómo se ve eso, ¿sí? Pero en definitiva, y hoy yo quiero ponerme a fabricar un sensor de ritmo cardíaco que opere a través de Bluetooth Low Energy, puedo entrar a la página y me dice cómo tiene que funcionar, ¿sí? Así que no voy a tener que hacer ninguna magia, entro ahí y miro qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, una vez que entiendo cómo opera Bluetooth. Ahora puede ser todo muy chino. Si alguien se mete y lo empieza a usar, va a ver que es accesible. Pero inicialmente sí es un mundo que parece descontrolado. Bueno, por un lado tenemos perfiles, ¿sí? Estos son perfiles definidos por SIG Bluetooth. Así que esta es la jerarquía más alta, como acá dice, y es lo que terminan formando a diferentes dispositivos. A su vez, vamos bajando de nivel, ¿sí? Vamos bajando de nivel y acá este perfil genérico de atributos también define, como dijimos, lo que son los servicios. Antes hablábamos de perfil de dispositivo, ahora estamos a nivel de servicio, ¿sí? Que en definitiva dijimos que era un conjunto de características y atributos. Como vimos, estaban como anidados, ¿sí? Cada servicio, cada atributo, todos van a tener un identificador único, como dice acá, ¿sí? Acá están las diferencias de los servicios adoptados y los customizados, y van a diferir con la cantidad de bits con las que se los define. Para los perfiles definidos, tal vez estos 16 bits sean suficientes, y para los customizados tenemos 128 bits para definirlos, ¿sí? Entonces, acá abajo vemos otros ejemplos, ya no de perfil de dispositivos, como habíamos visto en la diapositiva anterior, sino que vemos ya distintos identificadores que apuntan a servicios. Acá les había mencionado, tenemos que acá tenemos los 16 bits de hexadecimal, los 16 bits de hexadecimal identifican el servicio. Acá tenemos el 180D, que es el servicio de ritmo cardíaco, ¿sí? Y acá, por ejemplo, más abajo, tenemos el 180F, que es el servicio de batería. Así que, después lo vemos en la especificación, si ahora estamos a tiempo y labro. Este dispositivo en general va a incluir a estos dos servicios, porque es raro que un dispositivo de ese tipo no nos informe si se está quedando sin batería, por ejemplo. Bueno, después acá tenemos otros servicios, presión sanguínea, de interfaz humana para dispositivos que sean que tengan modo de interfaz en computadoras o teléfonos y demás. Así que acá tenemos distintos servicios. Si seguimos bajando, pasamos a características, ¿sí? Acá estamos hablando del nivel más bajo, ¿sí? En esa capsulita, ¿sí? Un punto de dato, un endpoint, podríamos llamarlo así. Bueno, acá como ejemplo habla de los valores X y Z de un acelerómetro, ¿sí?
Así que acá tienen otra vez con los mismos identificadores únicos de 16 bits, tienen distintos casos, temperatura, rango de temperatura, periodo del día, iluminación. Bueno, así tienen infinidad de tipos de variables o magnitudes que van a poder expresar a través de características ya definidas con un identificador único en SIG Bluetooth. Así que también va a ser difícil que no encuentren un casillerito de estos o una característica que esté predefinida y que puedan utilizar, como para que tengan que llegar a customizar una. ¿Sí? En general van a poder acceder a estas características. Bien. Luego, digamos, para entrar en un detalle así como más bajo, son los componentes de cada característica. En ese gráfico medio anidado que vimos, vimos que tenían 3 casilleritos. Uno claramente es el valor, que va a contener el valor o el array de valores que represente a la característica, que no siempre que son 8 bits, dependiendo del tipo de característica, también el contenedor va a ser adecuado, por supuesto. Y después tenemos las propiedades y los descriptores, que en definitiva lo que hacen es definir qué posibilidades tiene, por un lado, esa característica, y después, por otro lado, es cómo yo configuro, cómo termino configurando esa característica, ¿sí? Actúan un poco en conjunto estos casilleros de propiedades y descriptores, ¿sí? De alguna manera parametrizan qué puedo hacer con cada una, digamos, nos indica cómo podría parametrizar cada una de las características, ¿sí? Cuáles son las limitaciones que tengo, y después en ese otro casillerito voy a terminar configurando de algún modo desde mi rol central cómo quiero que ese dispositivo funcione dentro de las posibilidades que me brinda. Bueno, y esta, por ejemplo, ahora no les va a decir mucho, pero es volviendo a un ejemplo de SPIDF, es una enumeración, digamos, que contiene los distintos servicios, características, propiedades y descriptores que maneja un sensor de ritmo cardíaco. Así que así como muy rápidamente, acá pueden ver una característica que indica la ubicación del sensor, otra que indica el valor de ritmo cardíaco medido. A su vez tiene dentro de esto, acá nos dice que de alguna manera podemos configurarle notificaciones. Recordemos que una notificación era la capacidad de un sensor de avisarle al central algo sin que el central lo pida, ¿sí? Y después tenemos puntos de control. Esto es algo particular que existe en algunos perfiles. No quiero complicarlo con el ejemplo, pero no sé, supongamos que le configuro el ritmo cardíaco máximo, bueno, o alguna característica en particular que pueda poner un punto de control y demás. Todo esto está muy especificado dentro de ese perfil de dispositivo. Para no irnos de tema, voy a ver si puedo abrir ese perfil, a ver si el link acá es válido. Denme un segundo. Bueno, a ver. Voy a tener que... Ah, está bien, estoy compartiendo ventana, así que sin hacer mucho artilugio, ya pueden verlo. Bueno, miren, ahí entré a las especificaciones de Bluetooth, a una parte de las tantas áreas que tiene, y acá vemos, no sé si se llega a leer por el tamaño de la letra, supongo que sí, porque está bastante grande.
Pero bueno, lo que tenemos acá son distintos perfiles de dispositivos, ¿sí? Bueno, acá tenemos dispositivos para ciclismo, conexiones de dial-up, dimers, monitores de energía, sensado de variables ambientales, máquinas de gimnasio, esto incluye un montón de cosas distintas, eh, perfiles de audio para juegos, de uso general, sensores de glucosa, o sea, también tiene ya perfiles para dispositivos, para algunos dispositivos médicos, manos libres. Bueno, y acá llegamos al famoso perfil de sensor de ritmo cardíaco, ¿sí? Que es lo que veníamos viendo. Bueno, como verán, hay montones de perfiles predefinidos, ¿sí? Si yo abro esto, por ejemplo, el perfil, vengo acá, bueno, y tengo distintos archivos, ¿sí? Con distintas especificaciones y demás. Vamos a ir abriendo esta mamushka. Bueno, y acá en definitiva les va a mostrar cómo se debe comportar, qué cosas debe incluir y demás. Si vamos acá de derecho viejo a qué debe incluir, qué servicios, acá dice qué servicios debe incluir, por ejemplo. Bueno, eh, acá cuando tenemos una M es que es mandatorio, ¿sí? Entonces, claramente tiene que incluir el servicio de ritmo cardíaco. Después les va a ir mostrando identificadores, bueno, tiene que incluir el string que indica el fabricante. Acá les indica otras características, un servicio de información de dispositivo es optativo y demás. Bueno, y en definitiva, acá les indica ciertas partes del asunto y a tal punto que les indica hasta cómo debe medir el ritmo cardíaco, ¿sí? Acá les indica el tipo de dato, que utiliza, le va a decir entre qué pico y pico tienen que medir la frecuencia cardíaca. De hecho, si venimos acá, podemos abrir servicio. Bueno, termino en el mismo. Estoy buscando otro PDF que ahora no encuentro. Bueno, pero si van escaneando todo esto, bueno, acá tienen, por ejemplo, cómo se mide el ritmo cardíaco en esta especificación de perfil Bluetooth. Si después hay otra manera de medirlo para otros casos o situaciones, está todo bien, existe, pero acá les especifica hasta este nivel de detalle. O sea que si utilizan este perfil, lo que tienen que enviar, digamos, la medición que tienen que hacer y los datos que tienen que enviar, terminan estando súper claro y definido, ¿sí? Acá tienen el intervalo de transmisión, por ejemplo. Bueno, toda esta serie de detalles lo tienen desde este tipo de dispositivo que es relativamente simple hasta los dispositivos más complejos que tienen una cantidad amplia de servicios para configurar. Así que esto es un poco, si volvemos acá, lo que se termina formando con esta mamushka que compone un perfil, que son los servicios, características, propiedades, valores y descriptores, ¿sí? Eso es lo que termina definiendo un dispositivo Bluetooth Low Energy. Bueno, bien, esta es la estructura que les mostré de ejemplo en ese PDF, no tiene mayor relevancia. Y en cuanto a modos de seguridad, había mencionado inicialmente, y no vamos a ahondar en esto simplemente se los menciono, no tiene sentido ahora meternos en detalle de cuestiones de seguridad, pero como había dicho antes, las cuestiones de seguridad las maneja el desarrollador. Y acá hay una amplia variedad de tipos de dispositivos a implementar en Bluetooth, y
la necesidad de niveles de seguridad puede ser totalmente diferente. Les voy a mencionar un caso que por ahí parece medio ridículo, ¿no? Pero supongan que tienen un sistema de control de acceso a un edificio que les permite abrir la puerta de entrada del edificio usando Bluetooth Low Energy. Ustedes automáticamente me dirían, bueno, che, eso va a requerir mucha seguridad. Y yo ahí les puedo decir, no, mirá que no, depende de cómo esté implementado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? A ver, habrán visto que ya hay sistemas de seguridad que funcionan escaneando un código QR, ¿no? Y ese código QR lo que hace es cambiar continuamente. Bueno, lo mismo puede ocurrir con Bluetooth. O sea, yo en ese caso, si tengo un edificio que va a tener 1500 usuarios que puedan estar registrados para entrar, si hay algo que quiero evitar, es memorizar 1500 dispositivos Bluetooth, porque eso lleva todo un trabajo y un uso de recursos, ¿sí? Sobre todo en dispositivos de recursos pequeños. Entonces, tal vez incluso puedo utilizar la transmisión de un dato a través del paquete de advertising sin absolutamente ningún tipo de seguridad y sin siquiera conectarme, ¿sí? Y eso facilita las cosas un montón. Y ustedes me dicen, bueno, pero ese código que vos vas a enviar para que se abra la puerta, lo puede escuchar cualquiera y reproducirlo. Sí, pero va a funcionar solo una vez. Entonces ahí ya no me interesa más la seguridad específica sobre lo que es la transmisión de Bluetooth, porque voy a estar garantizando la seguridad desde otro punto, a otro nivel de mi sistema, ¿sí? Así que por motivos como ese, en lo que son soluciones de seguridad en Bluetooth, hay diversas maneras de manejarlo. Los distintos niveles de seguridad también requieren por ahí distintos modos de emparejamiento y demás. Y en algunas aplicaciones de teléfono, a veces, por ejemplo, es un poco más complejo implementar una cosa o la otra, o tengo que acceder a distintos niveles de recursos del sistema operativo del teléfono, y en algunos sistemas operativos en particular puede resultar más complejo, ¿no? Así que hay diversas soluciones que nos permiten implementar distintos niveles de seguridad. Básicamente, ¿qué cambia? Autenticación, cifrado, encriptación, ese tipo de cosas, firma, no firma. Bueno, básicamente lo que podemos elegir es todo eso, podemos configurar ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta acá, consultas, dudas, alguna inquietud. Bien, ya estamos llegando a finalizar con lo que es Bluetooth Low Energy. Les voy a mostrar un par de diapositivas más y hacemos un break y después terminamos lo que queda, ¿sí? Que son los beacons y ver algún ejemplito implementado. Acá simplemente les dejé un listadito de distintos modulitos Bluetooth para comparar el nivel de consumo o el consumo pico, ¿sí? Como verán, acá tenemos a nuestro famoso SP32 con consumos de hasta 120 mA. Realmente es un nivel de corriente que, si estamos apuntando a que una batería de reducidas dimensiones nos dure mucho tiempo, estamos perdidos, ¿sí? Estamos realmente perdidos. Se puede mejorar esto, estamos hablando de casos extremos, se puede mejorar, pero en mi opinión, nunca, nunca, nunca vamos a llegar a los niveles de otros módulos. Si tengo que elegir algo para súper bajo consumo, creo que iría por esta línea de NRF 52822 o los más nuevos. Creo que iría por ahí. Creo que a nivel consumo son de los mejores dispositivos con muchos recursos, ¿sí? Para trabajar cómodos. Y de hecho, creo que comercialmente son los más utilizados en dispositivos de consumo masivo. Ahora, dicho eso, eh, tenemos otras cuestiones para evaluar. Por ejemplo, si los módulos están certificados o no, ¿sí? Para pruebas de concepto, para dispositivos de uso propio,
claramente somos libres de hacer cualquier cosa, pero si queremos que un dispositivo sea comercial, ya hoy en día, acá en Argentina, a este tipo de dispositivos que incluyen Bluetooth y demás, ya hay que ensayarlos, ya interviene ENACOM, y bueno, y no podemos hacer cualquier cosa si queremos que nuestro dispositivo esté aprobado por Secretaría de Comercio, por alguna certificadora, y que sea comercializable, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar bastante, en algunos casos, ir por algún módulo comercial que esté certificado. Así que es otro punto interesante a la hora de elegir un dispositivo, ¿sí? De hecho, en ese aspecto, uno de los dispositivos que me gusta es este de Microchip, que es bastante chiquitito, tiene un consumo muy razonable y está certificado. Después, si hacemos la plaquita nosotros, si incluimos los componentes en la plaquita, el chip Bluetooth, la antena y demás, claramente no va a ser un dispositivo certificado y vamos a tener que realizar la correspondiente inversión para certificar eso. De hecho, hay que ver si hay alguien que lo haga, por ejemplo, en el país y qué costo tiene. Creo que, no sé si habrá alguien que haga eso, pero bueno, tendríamos que ver un montón de detalles para ver en qué condiciones un dispositivo termina con posibilidad de ser comercializado. Si usamos un modulito certificado, hay que validar eso, pero no hay que ensayar todo lo que debería ensayarse respecto a lo que es la transmisión de RF, porque ya son módulos certificados. Después, nada, los módulos tienen certificaciones para distintos países, hay que ver qué países las admiten, cuáles no. Hay un montón de detalles en lo que es transmisiones de RF, ¿sí? Pero a la hora de implementar algo, habría que tenerlo en cuenta. Bueno, para ver algunos modulitos, no sé, los que cursaron la CESE, por ejemplo, o si alguno lo está cursando, creo que usan este modulito para hacer algunas pruebas, ¿sí? Que son plaquitas genéricas que en general no están certificadas mayormente, al menos las que yo conozco del modulito este HM10, ¿sí? Este es un modulito Bluetooth Low Energy que se comanda con paquete, a través de interfaz de comandos AT, ¿sí? O sea, a través de la UART, con comandos en modo serie, ¿sí? Por un puerto serie se le da instrucciones y de esa manera se va configurando y se van intercambiando datos. También se podría cambiar el firmware del dispositivo, ¿sí? Pero bueno, este tiene un chip de Texas, también podríamos reprogramarlo, llegado el caso. En cuanto al modulito de microchip que mencioné, este modulito, bueno, esta es la versión grande, me parece que está acá en la foto, pero un modulito de estos, la versión chiquitita, tiene algunos menos pines de uso genérico y debe tener unos 8 milímetros por 5 milímetros de tamaño el modulito. Así que es muy chiquitito y tenemos módulos certificados. Bueno, en este caso, en la época en la que hice la diapositiva, que puede tener 2 o 3 años, certificaba 5.0. No sé ahora si hay una nueva versión de este modulito o no, ¿sí? Así que este modulito también funciona a través de comandos AT, y tiene un soporta scripting y algunos detalles más como para automatizar algunas tareas muy simples, pero básicamente se opera a través de comandos AT. Y yo sea de paso, me acuerdo que puse en una diapositiva, que es esta, con estos comandos, ¿sí? Enviando por serie estos comandos que son caracteres, o sea, esto es una interfaz serie, estos son caracteres. Incluso esto lo puedo hacer, si lo conecto a una computadora, lo puedo hacer a través de una consolita, ¿sí? Con esta configuración termino, a ver, como vimos antes que los dispositivos Bluetooth terminan siendo una mamushka de un anidamiento de servicios y características. Con estos simples comandos
termino dándole el comportamiento a este dispositivo. Si mal no recuerdo, estos eran servicios de medición y características de medición de medio ambiente, ¿sí? Tipo temperatura, presión y humedad. Y bueno, el 180F siempre me acuerdo porque es el de batería. ¿Sí? Así que es el servicio de batería, PS son servicios, PC son características. ¿Sí? Bueno, los otros son cambios de modo. Este es el nombre que va a enviar el sensor a través del advertising, o sea, estoy cambiando el nombre del dispositivo. Con esos simples comandos configuro a este módulo. Por eso en muchos casos incluso es preferible usar uno de estos modulitos para dispositivos de súper bajo consumo. Es preferible usar, si voy a requerir solamente Bluetooth, es preferible usar un micro muy humilde de 8 bits o 16 bits, pero de muy bajo consumo, y un modulito de estos. Uno, porque ya están certificados, ¿sí? Y por otra parte, el hecho de configurarlo y que el propio módulo tenga su microcontrolador, evita que yo tenga que cuidarme de las temporizaciones en mi aplicación, ¿sí? Porque en definitiva esto de manera completa es autónomo. Una vez que le defino el comportamiento, hace todo solito, ¿sí? Y tengo mi micro disponible para hacer lo que a mí se me ocurra y para ponerlo en bajo consumo, para dormirlo, para hacer lo que yo quiera. Así que en muchos casos está bueno usar este tipo de módulos. ¿Sí? Y nada, este modulito en máximo, en sus picos de consumo puede consumir 10 mA y puede estar operando por debajo del orden de 1 o 2 mA en determinadas condiciones. Así que súper apto para usar en aplicaciones de bajo consumo. Yendo a lo que son las versiones incluidas en SP32, en algún momento mencioné que diferían. Bueno, en el SP32 común que ustedes tienen, van a encontrar generalmente la versión esta Bluetooth 4.2, que incluye los dos stacks, ¿sí? el Low Energy y el Classic. Y después, en la otra versión que ustedes tienen, que es el C3, va a tener únicamente Bluetooth Low Energy. Con lo cual, uno de los ejemplos que le voy a dar, podrían implementarlo. O sea, el ejemplo de Bluetooth clásico, que ustedes tienen cada uno de estos módulos, no van a poder implementarlo porque necesitan dos módulos con Bluetooth Classic. El ejemplito de Bluetooth Low Energy sí podrían implementarlos con estos dos porque ambos incluyen ese stack. Bueno, hasta aquí fue terminamos con lo que es Bluetooth o la teoría de Bluetooth Low Energy. No sé si hay alguna duda, alguna